Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Hoy es el día 174 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 23. El rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después subió al templo del Señor con toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. Leyó ante ellos todas las palabras del libro de la alianza encontrado en el templo del Señor, y de pie junto a la columna selló ante el Señor una alianza, comprometiéndose a seguirlo, a cumplir sus preceptos, mandamientos y leyes con todo su corazón y toda su alma, y a practicar las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo ratificó esta alianza. El rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a su sustituto y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los objetos que se utilizaban en el culto de Baal, a Acera y a los astros del cielo. Los quemó en los campos del torrente Cedrón, fuera de Jerusalén, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes idólatras instituidos por los reyes de Judá para quemar incienso en los santuarios de los altosanos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Suprimió también a los que ofrecían sacrificios a Baal, al sol, la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo. Sacó del templo la imagen de la diosa Acera, la llevó fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó allí hasta reducirla a ceniza, que arrojó en la fosa común. Derribó la casa dedicada a la prostitución sagrada que estaba junto al templo del Señor, donde las mujeres tejían vestidos para Acera. Mandó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Profanó los santuarios de los altosanos en los que ellos habían ofrecido sacrificios, desde Gibeá hasta Berseba, y derribó el santuario de los sátiros que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda, después de pasar la puerta. Los sacerdotes de los santuarios de los altosanos no podían oficiar en el altar del Señor en Jerusalén, aunque comían los panes sin levadura con sus hermanos. Profanó el crematorio del valle de Ben Himón, para que nadie inmolara en él fuego a sus hijos en honor a Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, cerca de donde vivía el cortesano Natán-Melec. En el atrio quemó los carros de guerra del sol, derribó los altares que había en el terrado de las estancias superior de Ahaz, levantados por los reyes de Judá, y pulverizó los que había levantado Manasés en los 2 atrios del templo del Señor, arrojando el polvo al torrente Cedrón. Profanó también los santuarios de los altosanos que había frente a Jerusalén, al sur del monte de los Olivos, y que habían sido edificados por Salomón, rey de Israel, en honor de Asarte, ídolo de Sidón, Camós, ídolo de Moab, y Moloc, dios detestable de los amonitas. Destrozó las piedras conmemorativas, derribó las imágenes sagradas y llenó sus terrenos de huesos humanos. Derribó también el altar que había en Betel y el santuario construido por Jeroboam, hijo de Nabat,
que arrastró a la idolatría a Israel. Hizo pedazos sus piedras, reduciéndolas a polvo, y quemó la imagen de acera. A su regreso, Josías vio los sepulcros que había en las montañas. Ordenó que recogieran los huesos de los sepulcros, los quemó en el altar, y así profanó según la palabra del Señor anunciada por el hombre de Dios, cuando Jeroboam estaba de pie sobre el altar durante una solemnidad. Luego, dirigiendo la mirada al sepulcro del hombre de Dios que había predicho estas cosas, preguntó: ¿qué monumento es aquel de allí? Los hombres de la ciudad respondieron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá a predecir lo que tú acabas de hacer con el altar de Betel. Y él ordenó: déjenlo en paz, que nadie toque sus huesos. Así sus huesos fueron conservados junto con los profetas oriundos de Samaria. Josías destruyó también todos los santuarios de los altosanos que habían levantado los reyes de Israel en las ciudades de Samaria, irritando al Señor. Hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre sus altares a todos los sacerdotes de los santuarios de los altosanos que estaban ahí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua del Señor, su Dios, según está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde el tiempo en que los jueces gobernaban Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. El año 18 de Josías se celebró en Jerusalén esta Pascua en honor del Señor. También exterminó Josías a los hechiceros y espiritistas, los dioses familiares, los ídolos y los demás objetos de culto detestable que se veían en Judá y Jerusalén. Así cumplió las palabras de la ley escritas en el libro encontrado por el sacerdote Hilcías en el templo del Señor. Antes de Josías no hubo un rey que se convirtiera como él al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, fiel en todo a la ley de Moisés. Y después de él tampoco lo hubo. Sin embargo, el Señor no aplacó su furor contra Judá, a causa de las maldades con lo que había irritado Manasés. El Señor decidió: expulsaré también a Judá de mi presencia como expulsé a Israel, y rechazaré a la ciudad de Jerusalén que había elegido y al templo del que había dicho: en él se invocará mi nombre. El resto de la historia de Josías, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. En su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al encuentro del rey de Asiria hacia el río Éufrates. Josías le salió al paso, pero el faraón lo mató en Megido en el primer ataque. Sus servidores llevaron su cadáver en un carro de guerra desde Megido a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El rey ungió a Jocás, hijo de Josías, y lo proclamó rey como sucesor de su padre. Joacás comenzó a reinar a los 23 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre, Jamital, era hija de Jeremías, natural de Libná. Ofendió con su conducta al Señor como sus antepasados. El faraón Necao lo encadenó en Riblá, en la región de Hamad, destronándolo e imponiendo al país un impuesto de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Y nombró rey a Eliaquim, hijo de Josías, como sucesor de su padre, cambiando su nombre por el de Joaquín. A Joacás lo llevó prisionero a Egipto, donde murió. Joaquín entregó la plata y el oro al faraón. Sometió a impuesto a todo el país para reunir la cantidad fijada por el faraón, exigiendo a cada uno, según su fortuna, el oro y la plata para dárselo al faraón.
Joaquín comenzó a reinar a los 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre, Zebidá, era hija de Pedayá, natural de Rumá. Ofendió con su conducta al Señor como sus antepasados. Proverbios capítulo 10, versículo 16 a 32. La ganancia del justo es la vida, el salario del malvado la catástrofe. El que acepta la instrucción camina a la vida, el que desprecia la corrección se extravía. Los labios mentirosos encubren el odio. Quien difunde calumnias es imprudente. En mucho hablar no falta el pecado. El que pone frenos a sus palabras es prudente. Plata pura es lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Las palabras del justo guían a muchos. Los necios mueren por falta de inteligencia. La bendición del Señor enriquece. Nuestro esfuerzo nada le añade. El necio se divierte con la infamia, el sensato con la sabiduría. Al malvado le sucede lo que teme. Al justo se le otorga lo que desea. Pasa la tormenta y no queda ni rastro del malvado, pero el justo se mantiene para siempre. Vinagre para los dientes y humo en los ojos. Es el perezoso quien encarga algún trabajo. El temor del Señor alarga la vida. Los años del malvado se acortan. La esperanza del justo florece. La ilusión del malvado se marchita. Los preceptos del Señor son refugio para el hombre recto, ruina para el malhechor. El justo nunca tropezará. Los malvados no habitarán la tierra. De la boca del justo sale sabiduría. La lengua perversa será cortada. Las palabras del justo producen agrado. Los discursos del malvado, perversidad. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso, ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido de ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios, que nos dio las primicias del Espíritu. Por eso, nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros, y eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Por tanto, compenetrados del temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres. Dios ya nos conoce plenamente y espero que también ustedes conozcan de la misma manera. No pretendemos volver
a recomendarnos delante de ustedes. Solamente queremos darles un motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y puedan responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que hay en el corazón. En efecto, si hemos procedido como insensatos, lo hicimos por Dios. Y si somos razonables, es por ustedes, porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos concilió con Él por medio de Cristo. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más les agradecemos su presencia y los esperamos el día de mañana en otro capítulo. Unidos con María, vamos a evangelizar.